Vale, pues bueno, pues ahora vamos a dar paso a Tania Arteta, la doctora Tania, que es odontóloga. Ella está en la clínica Tania Arteta y nos va a hablar del síndrome fibromiálgico en la consulta del dentista. Buenas tardes. Bueno, como bien decía Minerva, le quiero agradecer por esta invitación. No es usual, ¿no? Un dentista, y sobre todo, pues no estoy vinculada con ninguna institución médica, educativa, facultad, y simplemente he llegado al tema de la fibromialgia un poco por experiencia personal. No estoy diagnosticada ni la padezco, pero sí tengo personas cercanas y siempre en la fibromialgia hay una amenaza con los dientes o dolores en la boca que no tienen a veces explicación, ¿no? Entonces, el ser dentista y tener familiares cercanos con esta enfermedad era como que es imposible tocar estos dientes que no tienen nada, o cuando los tocábamos producíamos más dolor. Y es ahí cuando empiezo a investigar un poco y decido hacer una maestría en investigación en ciencias de la salud para aprender un poco cómo verlo o cómo reconocerlo, no directamente la fibromialgia, sino varios síndromes asociados con dolor. Hoy les voy a hablar acerca de 3 que están muy relacionados con la fibromialgia, como son los trastornos del sueño, el dolor orofacial y los trastornos digestivos que suelen estar presentes. Todos afectan los dientes y simplemente es que nos dan señales o nos dan avisos que podemos desde la consulta dental reconocer y evitarle sufrimiento o padecimiento al paciente. Los dentistas estamos capacitados para reconocer estas señales que indican que el paciente necesita de un tratamiento personalizado adecuado a su condición de enfermedad sistémica. En este caso, pues, investigados con respecto a la fibromialgia. El síndrome fibromiálgico en la consulta del dentista, no va un paciente al dentista y yo le voy a diagnosticar: tú tienes fibromialgia. Esa no es mi función, esa es la función no estoy capacitada para eso, eso lo tiene que hacer un médico. Pero como le decía, sí pueden haber señales porque el objetivo es evitar padecimientos. Tenemos casos de pacientes que llegan por una limpieza, han empezado a sentir muchísimas molestias o una sensibilidad permanente que no tenían justo antes de la limpieza. Y como no sabemos lo que nos está pasando o si está relacionado, o somos los odontólogos profesionales que prácticamente somos odontocéntricos, solo miramos dientes y no miramos alrededor, no sabemos qué está pasando en ese paciente o cómo ese estímulo de una limpieza realizada con un ultrasonido pudo crear en ese paciente una hipersensibilización o, como decía el doctor, una hiperactivación. Dentro de los trastornos del sueño que tenemos, hay algo como que está presente casi siempre en todos los trastornos, pero no le prestamos atención o no le damos la suficiente importancia que tiene. Es la respiración por la boca. La boca no es un órgano respiratorio, es un órgano auxiliar respiratorio. El órgano respiratorio es la nariz. Y cuando se ponía el ejemplo del hombre primitivo, ¿no?, que tiene que correr ante el peligro, entonces utiliza la boca, pero solo en esos minutos de urgencia, es decir, ayudaba a eso. En la vida actual y con los nuevos estilos de vida, ¿no?, donde incorporamos deportes intensos, maratones y todo, nos acostumbramos a respirar por la boca y lo normalizamos. Para nadie es extraño que respire por la boca, o no, si yo respiro por la boca, y te lo cuentan como algo normal. Y no es normal. Incluso a los padres, cuando le decimos el niño está respirando por la boca, sí, no pasa nada, o lo podemos comentar entre nosotros, entre los profesionales, y no le damos la importancia que esto requiere. Entonces, los trastornos del sueño suelen tener una activación muy importante en el tipo de respiración, como es la respiración oral. ¿Por qué? Porque estás usando unos músculos que no son los
los músculos respiratorios, estás haciendo otro tipo de respiración que es más clavicular y por lo tanto fisiológicamente estás alterando el sistema respiratorio. El síndrome, cuando hablamos de trastornos del sueño o cómo llega el odontólogo a empezar a hablar de sueño o cómo podemos contribuir o ayudar a ese paciente, tenemos que hablar de medicina dental del sueño. Es una nueva especialidad, es muy nueva, muy reciente, y se trataba de que el odontólogo es justo ese profesional que hacía falta en el equipo multidisciplinar para el tratamiento. Nace la Sociedad de Medicina Dental del Sueño, aquí en España tenemos, pero ha nacido a nivel mundial, y lo que se hace es conocer nosotros más acerca de estos trastornos y cómo podemos ayudar al médico, porque el médico es el diagnosticador. Bien, entonces tenemos la primera señal, hablando de adultos, de que estamos respirando por la boca, es el ronquido. A veces se piensa que el ronquido es cuestión de obesidad, solo de hombres, ¿no? Solo de cansancio, no. Puede ser que lo aumente, pero hay personas que roncan todos los días y también roncan las personas que están en un peso ideal, también roncan las mujeres, también roncan los niños. Entonces, cuando tenemos un ronquido, ya tenemos que dejar de pensar que es algo que le molesta a tu pareja, que es algo que es fastidioso o que se ríen de ti o que es un objeto de broma, pero no, o sea, hay que prestarle atención porque el ronquido es una señal de que algo está pasando. En algunos casos es más complejo, pero en otros casos es algo sencillo que se puede revertir. Entonces, siempre se dice que los trastornos, la mayoría de los trastornos respiratorios suelen, o enfermedades diagnosticadas como trastornos respiratorios, están asociadas con el ronquido. A partir de ahora, cuando ronquemos, ya nos tenemos que empezar como a preocupar o ver qué es lo que pasa con ese ronquido. El ronquido casi nunca lo informa el que ronca, es el que lo sufre, ¿no? Que es el compañero, es la persona que escucha el ronquido. Entonces, es importante tener en cuenta que hay, o sea, una de las principales señales, y es como el primer paso que tenemos que dar los odontólogos, es incluir en la historia clínica esa pregunta. Ya no solamente es, ¿tienes antecedentes de enfermedades cardíacas, de hipertensión? Sino, ¿roncas? Ahora en la consulta se sorprende mucho cuando le preguntamos al paciente, ¿tú roncas? ¿Qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho, ¿no? Bien. En la consulta, bien. En la fibromialgia, pues siempre, eso ya lo sabemos, está bastante explicado que siempre hay alteraciones del sueño. Este ronquido va a ser que durante mucho tiempo los músculos masticatorios, que son los músculos de la mandíbula, estén funcionando mal. Es como vamos a someterlos a presiones, ahí a una contractura, que luego durante el día es cansancio, es reflejo, es dolor, contractura. Entonces eso es lo típico, es que me duele, el paciente siempre manifiesta que le está molestando. Los justos, estos se tocan por aquí y esos son los músculos masticatorios. ¿Por qué? Por toda esta hiperactividad que requiere el ronquido, porque los músculos masticatorios también tienen que mantener la boca cerrada. Y si está todo el tiempo abierto, ellos están haciendo, o sea, hay un músculo que se está cansando, ¿no? Porque está todo el tiempo activado. O mucho más de lo que corresponde en tiempo. En la consulta dental, para detectar esto, te contamos con algunos métodos de diagnóstico objetivos. ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí en España con el sistema de salud? Que hay mucha lista de espera para una prueba de sueño, para un diagnóstico objetivo, ¿no? Es decirle a esa persona. Actualmente hay otros instrumentos diagnósticos como el polígrafo. Por ejemplo, que tenemos aquí es de BTI, hecho en España,
No tengo conflicto de intereses, ninguno, es simplemente el que conozco, el que utilizo. Y este polígrafo nos puede decir cómo está el ronquido de esa persona, en qué postura lo está haciendo. No nos da todas las señales que da la prueba estándar, el gold standard, que es una polisomnografía de sueño, pero nos puede ayudar a detectar qué pasa. Si detectamos ronquido, aquí también vamos a obtener otro diagnóstico que es el índice de apneas-hipopneas. Este índice es el que dice si la persona tiene un apnea del sueño. No somos diagnosticadores de apnea, simplemente podemos tener una guía y lo que hacemos en la consulta es realizamos esta poligrafía al paciente, él la lleva a su casa, se lleva el equipo a su casa 2, 3 noches, que también es una ventaja, que lo pueda hacer más de una noche, porque lo típico, el primer día nos sentimos invadidos, no dormimos, no simulamos nuestro sueño de rutina y luego a lo mejor necesitamos un segundo o una tercera noche para poder simular un sueño más real, ¿no? Entonces, dentro de estos resultados obtenemos 2 datos muy importantes, no solamente el ronquido que nos está llamando la atención, sino que a veces incluso se descubre si el paciente puede tener una apnea del sueño en un estado que puede ser leve, moderado o grave. Entonces, si es leve, hay cosas, moderado, vale, pero si es grave, estamos haciendo un favor importante al paciente. Lo que solemos hacer es que se mandan los resultados al médico de familia, que es el médico que debe seguir el conducto regular, no sé si dar su diagnóstico, hacer una remisión a otro especialista, en fin. Pero esto es simplemente una información que podemos obtener con un examen clínico sencillo. Además es objetivo, personalizado de ese paciente y podemos dárselo a su médico de cabecera y a partir de ahí posiblemente empezar ya con un diagnóstico. Posiblemente no todo el mundo también tiene el acceso de ir o la oportunidad de ir a un dentista que cuente con estos medios o que tenga la formación en medicina dental del sueño y entonces es como que, vale, me quedo en las mismas, sigo esperando 2 años la prueba de sueño de la seguridad social, pero existen otros cuestionarios que son herramientas más sencillas y que están al alcance pues, de todo el mundo y de toda consulta dental, como es el caso, que se le pueda aplicar al paciente y también puede darnos una idea. No es la prueba estándar, no es la gold estándar, pero sí que puede dar una idea. Nosotros desde el 2001 estamos aplicando algunos de estos cuestionarios que están validados para el idioma español en la consulta. ¿Por qué? Porque nos pueden indicar si ese paciente está teniendo somnolencia diurna, si nos puede dar cómo está su sueño, qué está pasando y en algunos casos son indicadores, o sea, y lo pueden confirmar luego con una prueba objetiva, ¿no? Pero mientras tanto, estos son cuestionarios que sí pueden ir guiando y el odontólogo puede incluirlo en su historia clínica. Bien. También tenemos en la consulta dental pruebas, hoy en día casi todas las consultas tienen equipos de radiografía radiológicos que dan muchísima información. Se sabe que los pacientes que tienen algún trastorno respiratorio del sueño suelen tener disminución de sus vías aéreas respiratorias y también de la posición de la mandíbula. La mandíbula suele estar ubicada un poco más atrás, creando presión sobre la zona de los oídos. Y esto lo podemos ver perfectamente también en una prueba radiológica. Son señales de que el odontólogo ya tiene que dejar de mirar solo dientes, ¿no? Vamos viendo un poquito más allá. Y ustedes, por ejemplo, que son personas que están afectadas, también cuando saben que pueden recibir más información de una consulta, también se la pueden pedir a su odontólogo, porque prácticamente estos son equipos que suelen tener todas las clínicas dentales o casi todas. Tratamientos que podemos tener. Una vez el paciente es diagnosticado y sabemos que no es, por ejemplo, que existe solo un ronquido simple y que tiene una apnea del sueño leve y que no tiene ninguna otra enfermedad asociada, una enfermedad cardíaca, hipertensión, alguna enfermedad crónica, nosotros tenemos algunos dispositivos que podemos ayudarle para controlar el ronquido y en muchos casos la apnea.
Pero cuando vamos a hablar de apnea, tenemos que ir de la mano del médico. Estos dispositivos se llaman dispositivos de avance mandibular y funcionan muy bien en apneas cuando existe ronquidos, apnea, un trastorno respiratorio del sueño de leve a moderado sin ninguna otra enfermedad crónica asociada. Son dispositivos que hay de muchísimas marcas, unos más grandes, otros más pequeños, unos están indicados para un paciente que es muy apretador, otro para un paciente de boca más pequeña o pacientes que tienen de pronto fundas de porcelana en la boca, implantes dentales. Entonces hay muchísimas características y muchas casas comerciales que no los pueden fabricar. Lo importante es que estos dispositivos son personalizados, no son dispositivos que compramos en Decathlon, porque la mayoría de las personas me traen uno de Decathlon y yo les digo, no sirve porque es personalizado. Acuérdense que en el caso de la fibromialgia, por ejemplo, existe el dolor orofacial, ¿no? La mayoría de los pacientes se quejan del dolor en la zona de cara, cabeza. ¿Y qué pasa? Que estos dispositivos que venden que no son personalizados, son dispositivos de un material gomoso que cuando lo tienes puesto en la boca te puede ayudar a que ronques menos, pero te está haciendo efecto chicle, entonces lo quieres apretar. Por lo tanto, puede ayudarte en algo temporalmente, pero al final te está produciendo contractura y dolor. Entonces, hay muchos dispositivos para todos los gustos y también para todas las necesidades, dependiendo de las características dentales del paciente. Otro uso que le podemos dar a los dispositivos de avance mandibular es en pacientes que no tienen una buena adherencia a la CPAP. Son pacientes que les molesta, que no les deja dormir, que no deja dormir a su compañero de cama, que no, en fin, que hay muchísimas molestias y podría intentarse con una CPAP. Nunca, jamás el dentista que se lo proponga lo está haciendo bien. Esto tiene que venir siempre acompañado de un informe, o sea, de la mano de su médico. Tenemos pacientes que incluso son usadores de CPAP durante mucho tiempo, están controlados, están muy bien y les funciona muy bien, la aceptan muy bien, pero de pronto no lo quieren llevar en vacaciones un fin de semana. Entonces podrían tener un dispositivo de este tipo para ese momento, pero nunca ha sido el dentista el que lo ha dado, ¿no? Siempre tiene que venir de la mano del médico y probar. De todas formas, decirles que cuando colocamos este dispositivo no es voy al médico, al odontólogo, me toma las medidas y me lo manda a hacer. No es así. Nosotros tenemos que tener una poligrafía o una polisonografía, tenemos que tener una indicación del médico de que lo vamos a probar. Probamos y luego validamos. Tiene que volverse a pasar por una prueba de sueño con el dispositivo colocado en la boca para saber que le está haciendo bien, porque a lo mejor le está perjudicando. Entonces, o simplemente la obstrucción que ocurre o sus apneas, este dispositivo no funciona porque, bueno, no sé si lo saben, pero quien sufre de apnea sabe que dependiendo del lugar donde se produzca el colapso, ¿no?, de la vía respiratoria, el dispositivo puede servir o no. Entonces, no se sale de nuestro campo, nosotros simplemente tenemos que ser conocedores, tenemos que saberlos manejar, tenemos que saber controlar sus efectos secundarios porque los tiene, por eso esto es personalizado, porque al principio puede molestar, puede aumentar el dolor, entonces necesitamos ir poniendo tiempos, ir como en una curva de aprendizaje hasta que conseguimos que el paciente pueda adaptarse a un dispositivo de avance mandibular. En este caso, les traía, algunos son muy voluminosos, pero también depende de las características dentales del paciente y no es simplemente resina. Por ejemplo, este también es un producto de una casa comercial española que tiene mucha investigación detrás del diseño y está producido por un nylon, no pesa absolutamente nada y es muy resistente. Puede pasarle una llanta de un auto por encima y no se va a partir. Entonces, por eso es que no sirven los que venden al por mayor. Tiene que ser con un diseño y con una garantía. Son productos garantizados por 15 años.
Dentro de las ventajas de a los pacientes que pueden beneficiarse según su diagnóstico médico de un dispositivo de esto, tenemos que la mayoría suelen tener picos de hipertensión, y hay estudios donde demuestran que puede regularse o que se consigue disminuir la hipertensión. Tenemos más tratamientos que podemos realizar en la consulta dental, que van de la mano de otros especialistas como los maxilofaciales. Son médicos especialistas son los que operan, ¿no? El hueso, todas las estructuras de la cara. Son los cirujanos de la cara. Y entonces estos, por ejemplo, esta es una paciente que es joven, delgada, diagnosticada con fibromialgia, y era una paciente que tenía una mandíbula muy, muy pequeña. Y eso hacía que en el momento que se colocaba en la posición supino en la cama, boca arriba, automáticamente la mandíbula giraba hacia atrás y abría la boca, colapsaba su vía aérea superior. Entonces aquí el tratamiento desde luego no era un dispositivo, es una paciente joven que podía beneficiarse de una cirugía bimaxilar donde se lleva su maxilar superior y el maxilar inferior se desplaza hacia adelante, y eso hace que se abran sus vías aéreas. Tenemos como resultado en la foto antes y después, no solamente ha mejorado su perfil, que está más armónico, sino que es una paciente que respira muchísimo mejor. Y ya no hay apneas, ha disminuido el dolor. De hecho, esta paciente era una falsa fibromialgia. Era una paciente que en la noche tenía la mandíbula tan pequeña que se colapsaba, no podía respirar y dormía muy mal. Entonces tenía un trastorno respiratorio del sueño que estaba asociado a todo el dolor que ella podía sentir, el cansancio durante el día, y tenía un diagnóstico errado de fibromialgia. Podemos contar también con otros dispositivos, dependiendo del caso, no todo se hace con dispositivos de avance mandibular, donde tenemos pacientes que están respirando muy mal y ese trastorno respiratorio, que no le ayuda para nada en la fibromialgia, puede consistir en que su maxilar superior está completamente estrecho. Entonces podemos contar con algunos dispositivos que son más invasivos, permanecen en la boca, no se quitan durante el día, que van en el paladar y sirven para hacer expansión. También no es para todo el mundo, tiene limitaciones de edad, limitaciones del caso, las estructuras dentales en qué estado se encuentran. En algunos pacientes puede funcionar y entonces hay que escoger muy bien ese paciente, porque no lo podemos someter a esto o a este procedimiento sabiendo que posiblemente no vamos a obtener resultados. Y también lo más importante a la hora de escoger hacer una intervención invasiva con un dispositivo que va a permanecer todo el tiempo en la boca durante un tiempo es el estado en que un paciente, por ejemplo, con fibromialgia se encuentra anímicamente y mantiene el control del dolor o entiende su enfermedad. Porque a veces nos llegan personas que o no están diagnosticadas o están en un estado muy mal, se encuentran muy mal, están en una etapa de la depresión muy mala y quieren salir de la depresión mejorando su parte estética dental. Entonces este es un paciente que no podemos aplicarle ni esto ni nada, porque las expectativas de salir de su problema pueden estar en la boca y resulta que esa no es la solución. Nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es el estado emocional de ese paciente y sobre todo el control médico que el paciente lleve. Y aquí les pido y siempre les digo a las personas, recuerden esto, la respiración oral comienza en la niñez. Es muy raro que una persona se haga respiradora oral en la vida adulta. Se pueden hacer un poco más respiradores oral, de pronto si ganas peso, te haces obeso, puedes hacerte respirador oral. Pero por lo general comienza en la niñez. Todos aquí tenemos hijos, nietos, sobrinos, amigos que tienen niños pequeños y son niños respiradores orales. Cuando lo comentamos es que no le dan importancia, son niños que suelen estar todo el tiempo enfermos de la garganta, suelen ser niños que ya roncan y da risa, les produce risa. Yo he ido en coches con niños que van roncando en el coche y yo digo, esto hay que prestarle atención, la respiración oral se normaliza, es un mal hábito y que puede conducir, como no sabemos si a esta edad vamos a tener fibromialgia, pero como sabemos que hay un componente genético importante en este tipo de enfermedad, sí
Los niños pequeños se les controla la respiración oral, no quiero decir que no les va a dar fibromialgia, pero ya el trastorno respiratorio del sueño lo podemos llevar bastante controlado, porque la respiración por la boca es un mal hábito, simplemente. Bueno, dentro de los trastornos del sueño, también otro muy frecuente y que cada vez hay más, es el bruxismo. El bruxismo es ese desgaste que hacemos de los dientes, es como masticarnos nuestros dientes, le vamos produciendo un desgaste. El bruxismo puede ser un desgaste que lo vamos dañando en tamaño, en forma, lo vamos triturando o simplemente los vamos manchando, se nos van cambiando de color, van colocándose en tonalidades más marrones y en casos más extremos como en este, pues hay una combinación de ambos. El bruxismo no es una enfermedad, no es un trastorno del movimiento muscular, es simplemente una hiperactivación de los músculos maceteros, que son los músculos de la masticación, los músculos de apertura y cierre. ¿Y por qué cuando existe un trastorno del sueño siempre hay bruxismo? Porque participa, ¿no? Cuando hay una interrupción del sueño o si hubiese una apnea, la boca está abierta, está participando estos músculos, entonces por eso se afectan. En muchos casos el bruxismo, hay personas que dicen yo aprieto, pero el bruxismo a veces es protector, es una persona que por el hecho de llevar su mandíbula un poco hacia adelante y apretar en una posición más adelantada, no se le colapsan sus vías aéreas. Pero hay otras personas que empiezan a rechinar los dientes, hacen ruidos, no dejan dormir al vecino. No. Entonces, hay diferentes tipos de bruxismo. Además, tenemos bruxismo nocturno, bruxismo diurno, combinación, pero nunca tenemos solo bruxismo diurno. El que comienza siempre es el nocturno porque el bruxismo está asociado a un trastorno respiratorio del sueño. Entonces, es importante tener en cuenta que se produce una fatiga muscular durante el bruxismo y que eso es lo que produce el dolor facial. El bruxismo es muy antiguo. En la Biblia lo dicen muchísimas veces y siempre está asociado a momentos malos, ¿no? Como que te arderás en el infierno y te rechinarán los dientes. Entonces, aunque es una enfermedad, el otro día me decía, es una enfermedad del siglo XXI porque ahora todo se aprieta. No, quizás ahora tenemos más estrés o quizás ahora es visible, ahora lo decimos más, ahora sabemos que se puede tratar y antes no. Pero siempre ha existido. Y también quizás la causa por la que ahora hay mucha tensión y lo vemos mucho es porque ahora perdemos menos dientes. Antes se perdían los dientes temprano y pues no lo sabíamos, no llegaban a apretar, y ahora la esperanza de vida también es mayor. Entonces, pero pueden bruxar los niños y pueden bruxar los adultos. Recuerden que el bruxismo es un trastorno respiratorio del sueño. Se inicia siempre acompañando el trastorno respiratorio. Y, por ejemplo, en los niños se dice, no, es que tiene parásitos. Claro, es que si el niño tiene parásitos, esto no sé muy bien cómo va, pero que en la noche es cuando más molesta, ¿no? Entonces, pues, les está alterando el sueño. Sí, efectivamente, está afectando su sueño y por eso bruxan. Cuando toman el desparasitario, pues, se alivia este bruxismo. El bruxismo también puede estar asociado a alguna medicación que se utiliza en la fibromialgia, que ahora lo veremos más adelante. Una de las características del bruxismo es que a veces no se manifiesta en los dientes. Las personas tienen sus dientes intactos, no tienen desgastes, no tienen manchas, pero pueden empezar a desarrollar los ángulos de la mandíbula, a hacerse muy cuadrados, muy fuertes. El otro día veía en internet que había ejercicios para hacer esto porque un ángulo del macetero muy marcado ahora como que se usa. Y eso es una hipertrofia del músculo que tiene unas consecuencias muy severas sobre los dientes. En este caso, esta paciente solo tiene hiperactivado su lado izquierdo. Esto lo que me está diciendo es que es una paciente que utiliza su lado izquierdo para masticar. Por lo tanto, el reflejo de dolor siempre va a estar en el lado contrario. Y esto es otra cosa muy importante, porque cuando tenemos, es que cada vez lo vemos más en la consulta dental, es que tengo el ángulo, mira cómo está, lo tengo súper fuerte, y yo le digo, perfecto, estás masticando de ese lado, a partir de ahora vas a empezar a masticar ahí y luego vas a pasar al segundo
movimiento masticatorio vas a cambiar de lado. Y me dice, ¿y para qué? Y yo, para que esto baje y el otro lado se empareje un poquito, empiezas a utilizar el otro músculo, y porque siempre, siempre los dolores y las molestias están asociadas al lado que no masticamos. El lado que mastica es un lado que está muy protegido y respira también mejor. Los dientes y esa articulación pues está haciendo su función, está haciendo los movimientos adecuados. El que no lo está haciendo es el lado que no mastica. Entonces eso es como un paradigma que hay que romper de donde me duele, no lo toco, no, o sea, donde te duele, tócalo porque lo estás haciendo sufrir. Y ahora no se trata de cambiamos todos, ay, yo solo mastico por aquí, ahora no, solo cambiamos de lado de masticación si tenemos algún signo clínico o algún síntoma doloroso, porque todos tenemos un lado preferente de masticación. Otro signo también que es muy importante y es un signo muy inicial que viene muy bien, por lo general aquí el paciente no tiene molestias, no tiene señales sobre los dientes, es la lengua. La lengua empieza a tomar, el borde de la lengua empieza a tomar esa forma como de ondas, y esos son los dientes que se empiezan a dibujar en la lengua porque estás haciendo fuerza para tragar inadecuada o estás utilizando músculos para tragar que no son los que tienen que hacer esa función. No solamente tragamos cuando comemos, tragamos saliva unas 2.600 veces en el día. Despiertos y dormidos seguimos tragando saliva. Entonces esa lengua está todo el tiempo haciendo unos movimientos que no son convenientes y empieza a marcarse. Después de la lengua dentada vienen los dientes desgastados. También hay otras sustancias, y esto lo puse porque quería decirles que cuando tenemos un paciente con dolor orofacial, con bruxismo, lo primero que le decimos es, ¿fumas? Sí. Y es como, yo sé que es muy difícil, ¿no? Los que no somos fumadores como que no entendemos porque no pueden dejar de fumar, pero si quieres empezar a sentir alivio y que haya resultados en los tratamientos, el cigarrillo, la nicotina es malísima, y ya no solamente por la nicotina, que todos lo sabemos, sino por el movimiento mandibular que conlleva, ¿no? Es un movimiento que no existe, ¿no? Durante la masticación ni durante el habla, el movimiento, la acción de fumar. Y eso, si tenemos un músculo contracturado o una articulación tocada o una deglución alterada, pues lo va a alterar más. Les explicaba que había dos tipos de bruxismo. Uno, el caso donde están los dientes más amarillos, es una combinación, es un bruxismo químico que está más asociado con cuando esta persona también tiene trastornos digestivos. En este caso es un ejemplo extremo, ¿no? Porque existe mucho desgaste dental, pero puede venirnos personas sin desgastes en estas condiciones que lo que quieren es un blanqueamiento. Y como blanqueemos, vamos a producir una hipersensibilización de ese esmalte poroso que está erosionado por los ácidos de los jugos digestivos. Entonces, y de los gases. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de pedir un blanqueamiento, porque de pronto nuestro odontólogo no está informado y no lo blanquea, y luego viene una hiperalgesia terrible. La alodinia, ¿no? Que es la compañera de la fibromialgia, suele aparecer frecuentemente y pues asociada a blanqueamientos. Siempre cuando me preguntan cuál blanqueamiento es el bueno, yo digo ninguno, ninguno es el bueno. Entonces, y el otro caso es un paciente ya con un desgaste importante, son exagerados, pero esto cuando lo tenemos que rehabilitar, el paciente lo traigo simplemente porque ustedes como pacientes cuando llegan a la consulta nos van a pedir que les pongamos dientes nuevos, bonitos, grandes, blanquitos, ¿no? Y venimos de esta situación, hay una articulación que está soportando los dientes con este tamaño y nosotros tenemos que rehabilitar tamaños más o menos parecidos a los que tendrías a tu edad, con un desgaste natural para una persona, digamos que tiene 50 años masticando. No puedes tener los dientes de Penélope Cruz o no puedes de las fundas de Penélope Cruz, que suelen traernos las fotos de las revistas. Entonces también como pacientes yo les aconsejo que se dejen llevar, ¿no? Y que desconfíen completamente de quien le ofrece, te voy a poner unos dientes blanquísimos, lindísimos, grandes. ¿Te gustan grandes? ¿Te gustan? ¿Cómo te gustan? No, es los dientes que necesitas para tu condición.
En- existe una asociación significativa cuando traigo estos papers porque, no sé, a veces toman fotos, eso, de que es con evidencia científica, o sea, no los estamos inventando. Para los odontólogos hay mucha información. Lo que pasa es que cuando tenemos que trabajar sobre ofrecerle al paciente un tratamiento más económico o no le podemos decir lo que él quiere escuchar o no le puedo ofrecer lo que él quiere para embellecer su boca, entonces no decimos nada, ¿no? Pero sí, hay que hablar, tenemos que, la prevención o la promoción prácticamente no vende y lamentablemente la odontología es una práctica casi 100% privada, donde tenemos que, el principal objetivo creo que es llevarlo a las facultades y enseñar que el dolor es real, que no todo es una depresión y que los pacientes tienen también que educarse en qué es lo que necesitan, no lo que ellos desean. Hay tener mucho cuidado con esto porque bruxismo necesita una férula y he visto hasta en Groupon publicidad para hacerse las férulas. El paciente que tiene bruxismo y tiene una apnea de sueño diagnosticada y además se coloca una férula, va a tener la posibilidad de aumentar el trastorno del sueño hasta en un 50%, o sea que va a empeorar. ¿Por qué? Porque la férula hace que cerremos menos la boca. ¿Y se acuerdan cuando les dije cuál es el origen de todo? Respirar por la boca. Entonces, esto puede evitar este tipo de férulas, que aprietes o que te sigas lastimando los dientes, pero te va a hacer abrir más la boca. Y eso, por lo tanto, y además hace efecto chicle, porque no es el material adecuado. El material tiene que ser supremamente rígido y no debe tener huellas sobre los dientes, tienen que ser lisos. Entonces, la mayoría de las personas que me dicen, soy bruxista y esto es lo que me han dado, pues esto es lo que trae. Y eso aumenta el bruxismo. También la ortodoncia invisible, por ejemplo, utiliza este tipo de férulas y ahora está muy de moda. Y cuando le pregunto a una paciente, ¿sufres de migrañas? Ya ni siquiera de fibromialgia, sino sufres de migrañas. Esto aumenta el dolor orofacial. ¿Que lo puede usar o no se puede hacer ortodoncia un paciente con migraña? Sí, sí puede, pero tenemos que escoger cuál es el mejor tratamiento, no el que a él le guste, sino el que más le conviene. Y también, sobre todo, tener en cuenta cuál es la expectativa que tiene con respecto a ese tratamiento. Y ahora sí llego al dolor orofacial, que suele ser además un síntoma muy, muy común en la fibromialgia. Y en la gráfica están mujeres, pero abajo están los hombres. Los hombres casi siempre que llegan a la consulta, es que estoy apretando un montón y tengo dolor de cabeza y nunca he tenido. Y yo, como que cada día son más, ¿no? Porque antes es que con las mujeres lo teníamos claro, pero con los hombres no. Y cada vez hay más hombres en la consulta que llegan con los mismos síntomas. El dolor orofacial está vinculado a los trastornos del sueño. Además, a nivel mundial está en Australia y Asia, las asociaciones, lo tenemos en América, la Asociación Americana, y luego aquí en España tenemos la Sociedad de Medicina Dental del Sueño y la CESIDO, que además está también conformada por cirujanos maxilofaciales, que son los encargados, ¿no?, de diagnosticar todos los trastornos que ocurren en los problemas con la articulación de la mandíbula. Esto es para indicarles que hay una clasificación de estos dolores, de los dolores orofaciales, que pueden ser porque hay un problema con el hueso, hay problemas con los músculos, o simplemente hay dolor de cabeza que puede estar asociado con los movimientos mandibulares. Estos suelen ser los puntos que el paciente nos refiere, los que están en rojo, donde siente molestias. Cuando no hay una causa aparente o tenemos un paciente sin diagnóstico, que es una macleta, o cuando tenemos un paciente sin diagnóstico, tenemos que ir con cuidado porque si es un paciente joven y tiene estas quejas, si empezamos con una ortodoncia invisible, posiblemente van a aumentar más. Y es, no sé. ¿Y qué celebran? Que comienza el fin de año, ¿no?
Bueno, les decía que cuando el paciente llega a la consulta y nosotros hacemos una exploración, no tenemos que mirar solo dentro de la boca, tenemos que mirar también por fuera y tocar, explorarle al paciente, sobre todo si ya nos ha contestado antes en un formulario que siente dolor en algunas zonas de la cara o en el cuello, las típicas, yo que con las cervicales, o sea, todo el mundo con las cervicales, y hay que diferenciar que si además tiene otros puntos dolorosos, porque dependiendo de eso podemos, aunque ese paciente no tenga ningún diagnóstico, nosotros, pero el que nunca falla es el dolor de cabeza constante desde que tengo 12 años. Entonces, en ese paciente, si es una chica joven que quiere arreglar sus dientes porque los tiene desalineados, está completamente contraindicada una ortodoncia invisible. Y decírselo es irse para atrás, y decírselo a tu compañero que no se la ponga porque le va a desencadenar más dolor, es peor, es cerrarte las puertas con tus compañeros, ¿no? O sea, aquí no somos corporativos, aquí se trata de conseguir quien hace el tratamiento. Por eso yo siempre digo, yo agradezco que llegue esto un poco tarde, más cerca de la jubilación que de iniciar a trabajar, porque desde que la odontología se mira como algo estético, ya toda la salud va quedando a un lado y está completamente relacionado. Tenemos demasiadas terminaciones sensitivas nerviosas dentro de los dientes, alrededor de los dientes, en las articulaciones, que se manifiestan con dolor. Y acuérdense que el dolor no necesariamente puede ocurrir en el sitio donde se está produciendo, ¿no? También puede estar a distancia. Y el desencadenante estar en otro punto. Decirles que las prevalencias son importantes, ¿no? Cuando nos dicen que las poblaciones, sí que esto hay que tenerlo en cuenta, porque aunque las prevalencias son, no, el 5, el 10, es poquito del 100%, no, es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y luego agrupar esas prevalencias, a esas personas que están afectadas, unas están por una parte, otras por otra, es más difícil. Por eso, de este tipo de enfermedades, lo mejor es la información, ¿no? Conoce tu enfermedad, que sepas hasta dónde puede llegar. Y el dentista tiene la obligación de conocer la enfermedad, vuestra enfermedad. Es importante que cuando acuda a un dentista le entienda, o sea, sepa lo que está pasando, porque es el que puede decidir cómo actuar. Porque no solamente vamos buscando estética, a veces vamos con un dolor de diente, y ese dolor de diente puede ser real o irreal. Es decir, doler duele, eso no lo vamos a negar, pero puede que la causa no esté en el diente, ¿ya? Entonces lo que se conocen como odontalgias, o sea, dolor de diente de origen no dental. Y podemos terminar perdiendo muchos dientes y resulta que el origen no era ahí. O sea, te quitan ese diente y te duele al lado, quitas ese y te duele al lado, te quitan todos y te sigue doliendo. Entonces, y cuando en ese caso, y cuando estamos en ese punto, es que al neurólogo porque esto es una neuropatía y ya está sin dientes. Bien. Hay un estudio donde nos hablaba qué puede desencadenar estos dolores orofaciales. No estoy diciendo que lo va a desencadenar en la fibromialgia. Estoy diciendo que a manera de promoción y prevención tenemos que tener en cuenta los hábitos. ¿Por qué? Porque podemos lastimar la musculatura o las estructuras del sistema masticatorio y eso puede empeorar el dolor o la molestia que podemos sentir. Entonces hay estudios que están hechos en Asia, aquí en Europa también tenemos estudios donde dicen que las parafunciones o los hábitos parafuncionales, o sea, hacer cosas con la boca que no corresponde, producen dolor orofacial o lo aumentan. Entonces, los estilos de vida saludable inducen mucho a estos hábitos parafuncionales, por ejemplo, los deportes intensos, que esas personas que duran 4 horas en un gimnasio apretando los dientes o corriendo, van todo el tiempo respirando por la boca, morderse las uñas, la postura de las manos sobre el rostro, masticar chicle, que ese es mundial, morderse las uñas. Entonces, estos hábitos parafuncionales afectan y muchísimo, aumentan el dolor, incluso para el dolor, corrigiendo estos hábitos parafuncionales, alivian también. No estoy diciendo que van a desaparecer, pero si el desencadenante o el momento en que aparece está asociado a después de comerme un chicle, pues desde luego si cortamos con ese hábito va a mejorar muchísimo. Entre esos hábitos tenemos morderse las uñas, el tabaquismo, fumar pipas, comer pipas
es muy, muy malo. La postura es completamente adelantada, existe una presión intramuscular muy fuerte, existen fuerzas en una dirección, tenemos que unir el diente de abajo con el de arriba para poder partir la pipa y eso no es fisiológico, jamás, siempre los dientes tienen que estar por detrás, los de la parte inferior. Luego tenemos, por ejemplo, tocar instrumentos musicales, los de viento, las personas, sobre todo los profesionales que se dedican a esto, son pacientes que sufren de mucho dolor orofacial. El de la flauta travesera, de hecho, es el que más tenemos en la consulta por dolor orofacial. Todo esto es saberlo, si es a la hora de, si tienes antecedentes familiares de fibromialgia y tu hijo quiere dedicarse a un instrumento musical, posiblemente el de viento no sea el adecuado porque no sabes si él lo va a tener, lo va a padecer. Entonces es como que si sabemos cosas, también podemos ir escogiendo, ¿no?, como el mejor camino o podemos ir previniendo. Esto para recordarles de que existen varios factores desencadenantes de que el dentista no debe solo mirar dientes, que tenemos que aplicar un paciente que llega con dolor, manifiesta dolor o trae un diagnóstico de un dolor neuropático, de fibromialgia, estamos en la obligación de saberlo, reconocerlo, pero es que además las facultades tienen que estar en la obligación de enseñárnoslo, no que lleguemos a esto como llegué yo, por casualidad, porque en la familia teníamos un caso. Para los trastornos orofaciales, de la mano del maxilofacial, que es el médico diagnosticador, podemos utilizar férulas. Antes les hablaba de que mucho cuidado con las férulas, entonces, ¿qué les digo ahora? Que si aquí tenemos que utilizar una férula, con mayor razón necesitamos un diagnóstico de que no existe trastorno respiratorio del sueño, porque para mejorar el dolor no podemos empeorar el trastorno respiratorio. Hay pacientes que perfectamente con fibromialgia, con un trastorno respiratorio y con dolor pueden usar esta férula siempre y cuando sepamos que es un paciente que no le vamos a perjudicar. Pero si no, este es el tratamiento de primera elección. Por eso necesitamos de varios médicos, no solamente la opinión del dentista. En la consulta contamos también con otros instrumentos como el láser de baja potencia, que funciona muy bien, no es curativo, es paliativo, ayuda, sobre todo cuando está el pico de dolor más intenso, ¿no?, que se utiliza en fisioterapia y nosotros lo podemos utilizar a nivel facial dentro de la consulta. Existen otros tratamientos y ya son aplicados por los maxilofaciales, que es también con toxina botulínica. Todo eso es criterio médico, pero algunas veces nos piden que pongamos aplicaciones de láser. Y aquí la atención se centra en la prevención, la promoción, lo más importante de lo que debemos saber acerca de este dolor o desencadenantes de dolores orofaciales, es que hay hábitos que mantenemos que nos perjudican, entonces los podemos evitar, como son los frutos secos, masticar chicle, creo que tengo... Uno que ahora está muy de moda, que son los audífonos inalámbricos, bien sea para escuchar música o para hablar, por los que trabajan con los audífonos, suelen crear molestia. Yo les digo, cuando es necesario, ponlo del lado que no duele, porque una de las características del dolor orofacial es que suele ser unilateral. Siempre hay un lado dominante, porque recuerden lo que les explicaba de la masticación. Hay un lado que está funcionando mejor porque casi todos tenemos masticación unilateral. Entonces, si tienes esta molestia, utiliza el audífono del lado que te molesta menos, no donde siempre se manifiesta el dolor de cabeza o ese ojo que siempre está molestando. O sea, tratar de usarlo del lado contrario, que suele ser el mismo lado por el que masticas, que es el lado que está protegido. Y algo también importantísimo es una pregunta de historia clínica. Es que me levanto ya con el dolor mandibular, ya con mucho dolor de cabeza, es que desde que despierto, vale. Si el paciente dice, el dolor de cabeza me aparece sobre las 6 de la tarde, es una cosa. Ahí podemos pensar en que también tiene bruxismo diurno, podemos pensar muchas cosas, pero cuando el paciente ya se levanta con el dolor de cabeza, puede influir o puede desencadenarlo, aunque no sea la causa, la postura de dormir.
Entonces, tenerlo en cuenta. Si coincide con el lado donde apoyas durante la mayor parte de la noche tu dolor de cabeza o tu dolor orofacial o esa zona de la mandíbula que te duele, a lo mejor debes corregir la postura de dormir o intentar con otra postura. Durante la noche vamos a pasar por todos lados, pero no que sea la dominante o la que nos gusta, porque cuando despertamos o tenemos los despertares, nos ponemos siempre como nos gusta, o sea, volvemos siempre a la postura. Entonces hay que empezar a trabajar porque suele ser desencadenante. Ya para terminar, tenemos el ERG, que es cuando tenemos trastornos digestivos, no el reflujo gastroesofágico que afecta a los dientes. Básicamente el papel del dentista en este caso es porque son pacientes que llegan con la dentadura muy destruida y no podemos confundir si hay solo una manchita, estamos sospechando de un inicio o que ya te está afectando, o si las manchas pues son muchas, el paciente, si le vamos a colocar porcelana o vamos a tapar sus dientes con esta lesión ya inferior, es que la porcelana también se va a caer. Entonces son los fracasos de los tratamientos dentales y no es que la porcelana estuvo mala, no es, o sea, es simplemente que nos hemos apoyado sobre una base que no era adecuada. El ERG pues se caracteriza y está muy asociado con trastornos respiratorios del sueño y con fibromialgia, porque sabemos que siempre suelen tener presentes trastornos digestivos. Y esto hace que se produzca una desmineralización o un desgaste químico que es diferente al desgaste físico. Es un desgaste químico que hace que el diente vaya a tomar, la forma de reconocerlo es que aparte de desgastado está el diente manchado. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta porque muchas veces este trastorno digestivo está asociado directamente con bruxar y con dolor, pero algunas veces está asociado simplemente indirectamente porque hace que la persona tiene menos salivación y esa falta de salivación hace que los dientes pues tengan un contacto más brusco, ¿no? Como más rugoso, no tienen lubricación entre ellos. Entonces hay que tener en cuenta también a la hora de poner un tratamiento para estos pacientes qué es lo que les está afectando. También influye la resequedad de la boca o no influye la resequedad de la boca o son simplemente el daño sobre las estructuras. Bien. Sabemos que aparte de las molestias que puede ocasionar sobre la vía digestiva, sobre la boca, también nos produce mal aliento, nos produce daños. A veces el daño suele estar muy asociado en la unión de la encía con el cuello del diente y esto hace que haya sensibilidad. El paciente puede pensar que tiene el diente sano, que no está pasando nada, pero son encías sangrantes, son encías que están enfermas, que él no las toca mucho para que no le sangre. Entonces podemos pensar que ese paciente tiene trastorno respiratorio, posiblemente trastorno digestivo, que está haciendo que haya mayor acumulación de placa, cuando la toca sangra y eso produce sensibilidad sobre el cuello del paciente. Y de ahí pasamos a la serostomía, que es también cada vez más frecuente, está asociada porque la mayoría de los medicamentos que tomamos, sobre todo en fibromialgia, producen serostomía. Para la serostomía, ¿qué pasa con la serostomía? Que es la sensación de boca seca, pero es que aparte empieza a arder, a veces empieza a ser quemante, y cuando es quemante es desesperante. Y se alivian con muy pocas cosas. Entonces, cuando tenemos el caso de boca seca, podemos producir más caries. Es el paciente adulto que ya no produce caries, que tiene buenos hábitos de higiene y empieza a producir caries porque se está quedando seco, se está quedando el diente sin lubricación y se empieza a erosionar. También tenemos el caso de gingivitis, como les decía, y también la lengua. La lengua, una señal muy importante es que se empieza a poner blanca como si tuviera una toalla sarrosa, y algunas veces empezamos a producir micosis, empiezan a salir hongos, pero es recurrente, completamente recurrente, y la medicación hace que haya más ardor o más sequedad. Entonces, también se necesitan tratamientos adecuados cuando tengamos esto, no automedicarse, sino consultar con el dentista este tipo de lengua o no empezar a intentar quitárselo a la fuerza porque se hacen daños, se laceran la lengua. Existen muchísimos productos en el mercado y lo importante es saber cuáles son los adecuados. Hay unos que nunca, aunque lo vendan en la farmacia, en la mejor farmacia, no los usen, que son los chicles. O sea, el chicle es contraproducente porque da dolor.
El chicle da dolor mandibular, pueden ser caramelos. Ahora, el caramelo no lo muerdan. Tienen que mantenerlo en la boca, no chuparlo o jugar con él, sino simplemente mantenerlo en la boca. También tenemos productos como estos de ceros, dental, ahí están, de ese sí hay muchas marcas, y yo les recomiendo específicamente la crema dental y también el gel, más no el colutorio. El colutorio escuece y duele, entonces no lo usan, se queda ahí el frasco, encima esos frascos siempre son grandes y no se acaban nunca porque tampoco los usan. Pero la crema dental sí tienen que usar una crema dental adecuada para boca seca. Y existen algún producto como el del medio de la parte inferior, que, por ejemplo, ese solo se consigue en Amazon. Es un producto americano que va muy bien porque es una pastillita que se coloca en la encía y dura hasta 2 horas produciendo hidratación sobre las mucosas. Trae una parte marrón que se coloca, se adhiere a la encía y eso se va desvaneciendo lentamente, lentamente, y ese paciente que todo el tiempo está a traguitos de agua y todo porque se encuentra muy mal con la boca seca, va a sentir alivio porque va a estar todo el tiempo deshaciéndose y le va a producir lubricación. Aparte, no se evapora tan rápido como el agua, entonces el paciente va a sentir más confort. Son productos que son más adecuados y desde luego la revisión con el dentista. El paciente de fibromialgia tiene que superarlo todo de ir al dentista. A veces vas a escuchar cosas que no quieres oír, pero es importante que no importa que no te puedas colocar un implante porque estás en una etapa de dolor muy fuerte y todo lo que te toquemos te va a doler más y todo, pero sí es importante mantener que los tejidos que soportan los dientes estén sanos, porque ahí es donde está la inervación del diente, es donde está la irrigación del diente, ¿no? Entonces, si los tejidos de soporte están sanos, estamos hablando de encías, si los tejidos que utilizamos para la masticación y la fonación están controlados, posiblemente las molestias de dolor sean menos. Esto es un estudio donde se habla acerca de cómo sabemos los dentistas acerca de lo que le está pasando al paciente, conocen la enfermedad, se gestiona, pero no se previene nada. Y la prevención es que no vende, entonces como no vende, no se hace, pero la prevención es sencilla y ayuda muchísimo, sobre todo promoverlo entre los pacientes. Esto para recordarle las características cuando empiecen a ver esto en una persona que se queja de o que está diagnosticada con fibromialgia, posiblemente su tratamiento tiene que ser muy pausado, muy personalizado y en diferentes momentos, dependiendo cómo se encuentra el paciente emocionalmente o qué es lo peor que lleva. A lo mejor lo primero no será poner los dientes que hacen falta, a lo mejor lo primero será controlar el reflujo a nivel oral. La serostomía, que es de lo que más molesta y produce llagas y sobre todo mal aliento. Suele ser la primera vez que me salen muchas llagas, pues ya tienes que empezar a sospechar que ese paciente va a tener problemas a nivel de reflujo o es un paciente que posiblemente tiene hiposalivación. Y la hiposalivación pues es una alarma, ¿no? Sobre todo si el paciente es joven. Son daños que se empiezan, este es un paciente real con un trastorno digestivo importante que dejó pasar el tiempo, no tuvo ninguna información y estuvimos en un año del círculo pequeño al estado inferior. Lo más importante es comenzar, ¿no? Tenemos que comenzar, tenemos que ustedes exigirle a su dentista que sepa, que reconozca la enfermedad, que reconozca cómo se deben tratar, sobre todo también a la hora de la medicación. Es impresionante la cantidad de ibuprofenos que damos a diestra y siniestra a pacientes con fibromialgia. O sea, y si el paciente, no, pero es que uno y no pasa nada, pero no, o sea, su dentista tiene que estar formado, eso es muy, muy importante. Ustedes, es parte del derecho, ¿no?, de exigir que reconozcan la enfermedad antes de ser tratados. Muchas gracias.